Bienvenidos a África Salvaje, el reino de los depredadores supremos. En las interminables llanuras doradas que se extienden hasta el horizonte, los jóvenes leones machos entran en el capítulo más importante de sus vidas. Ha llegado el momento de abandonar la protección de la manada y enfrentarse al vasto mundo confiando únicamente en sus instintos, su valentía y su fuerza. Delante de ellos ya no existen caminos conocidos. Solo se extiende la inmensa sabana, donde cada día trae un nuevo desafío. Con poca experiencia, estos jóvenes comienzan a reunirse en pequeños grupos, apoyándose unos a otros para aumentar sus posibilidades de supervivencia en esta tierra implacable. Día tras día aprenden a interpretar las señales que la naturaleza deja sobre la hierba. El viento transporta el olor de las presas, las huellas cuentan la historia de quienes pasaron antes por allí, y en ocasiones, un silencio inusual se convierte en una advertencia de un peligro cercano. Es un camino que casi todos los leones machos deben recorrer antes de ser capaces de mantenerse firmes en la sabana. Parece que cada criatura nacida en estas tierras posee su propia senda hacia la madurez, como si formara parte de un orden mucho más grande desde el principio de los tiempos. Una mañana surge la primera oportunidad. Frente a ellos, una manada de búfalos africanos avanza lentamente a través de las praderas. Pero la juventud suele ir acompañada de la impaciencia. Algunos levantan la cabeza demasiado pronto por encima de la hierba alta, revelando su presencia ante los atentos ojos de los búfalos. La reacción es casi inmediata. Los búfalos africanos cierran filas rápidamente y apuntan sus afilados cuernos hacia la amenaza. El líder de la manada se coloca al frente, protegiendo a los miembros más vulnerables con una determinación forjada por años de supervivencia. Los jóvenes leones machos intentan acercarse desde diferentes direcciones, pero cada movimiento es detectado. La sólida defensa de los búfalos no deja ningún espacio que pueda ser aprovechado. La distancia entre ambos bandos cambia constantemente, la tensión aumenta cuando los búfalos comienzan a avanzar en lugar de retroceder. En cuestión de segundos, la formación de caza se desmorona. El más joven de los leones debe buscar refugio apresuradamente para evitar un enfrentamiento directo, mientras los demás se ven obligados a retirarse ante la creciente presión de la manada de búfalos africanos. La cacería termina sin victoria para los jóvenes depredadores. Pero en la sabana, el fracaso a veces puede ser tan valioso como una comida. Cuando el sol asciende cada vez más alto en el cielo, los leones machos descansan entre la vegetación. Su respiración sigue siendo pesada tras el reciente enfrentamiento, pero han aprendido una nueva lección sobre esta tierra. La fuerza siempre es importante, pero son la paciencia y la capacidad de trabajar en equipo las que determinan quién logrará sobrevivir el tiempo suficiente para escribir el siguiente capítulo de su historia. Tal vez esa sea también una parte del extraordinario orden de la naturaleza, aquel que muchos creen que fue establecido por el Creador, donde cada desafío encierra una enseñanza y cada ser vivo cumple una función dentro del incesante flujo de la vida. Durante los días siguientes, los leones machos continuaron desplazándose por distintas regiones de la sabana. Aprovechaban cada oportunidad para cazar presas pequeñas, perfeccionaban su coordinación y poco a poco comprendían que la paciencia suele ofrecer más ventajas que la impulsividad. A medida que la estación seca se prolongaba, las fuentes de agua comenzaban a reducirse. Los estanques y lagunas restantes se convertían en puntos de encuentro para innumerables especies, desde grandes herbívoros hasta depredadores en busca de una oportunidad. Fue precisamente en una zona pantanosa que se secaba lentamente donde los leones machos descubrieron un objetivo poco común:
No era una cebra ni un ewe, sino un joven hipopótamo que se encontraba bastante alejado del resto de su grupo. Aunque aún no había alcanzado la madurez completa, el hipopótamo seguía siendo un adversario formidable. Sus enormes colmillos y su extraordinaria fuerza podían causar heridas graves a cualquier depredador que actuara con descuido. Esta vez, los leones machos no se lanzaron al ataque de inmediato. Permanecieron observando pacientemente desde una distancia segura, evaluando en silencio el terreno, la dirección del viento y la distancia que separaba a la presa de la fuente de agua más cercana. El joven hipopótamo continuó alejándose del agua mientras buscaba los últimos parches de hierba disponibles. Era el momento que los depredadores habían estado esperando. Los leones machos cambiaron rápidamente de posición. Ya no cometían los errores de sus primeros días. Ahora comenzaban a actuar como una verdadera coalición. Cada individuo asumió una ruta de aproximación diferente, reduciendo poco a poco el espacio seguro que rodeaba a la presa. Cuando comenzó el ataque, el suelo tembló bajo el peso de la persecución. El hipopótamo reaccionó con violencia e intentó regresar al agua, donde poseía su mayor ventaja. Pero la distancia ya era demasiado grande. Los leones machos desviaban constantemente la trayectoria de la presa, obligándola a gastar cada vez más energía sobre el terreno seco y endurecido. El enfrentamiento se prolongó mucho más de lo que habían experimentado anteriormente. Ya no era una prueba de velocidad, sino un desafío de resistencia, coordinación y voluntad de supervivencia. Finalmente, tras una larga y agotadora lucha, la resistencia del joven hipopótamo comenzó a debilitarse. Los leones machos aprovecharon aquella oportunidad excepcional para completar la primera cacería verdaderamente importante de sus vidas. No era simplemente una comida. Era el resultado de las derrotas, los errores y las lecciones que la sabana les había enseñado silenciosamente a lo largo de su travesía. El banquete comenzó de inmediato, pero la vigilancia nunca desapareció. Los leones machos observaban constantemente los alrededores mientras intentaban aprovechar cada parte de la presa que acababan de conseguir. Porque en la sabana africana, abatir a una presa nunca marca el final de la historia. El olor de la sangre viaja con el viento, llevando consigo una señal que los oportunistas siempre saben encontrar. La enorme fuente de alimento que representaba el cadáver del hipopótamo alivió rápidamente el hambre que había acompañado a los leones machos durante muchos días. Pero cuando la presión de la supervivencia retrocedió temporalmente, comenzó a surgir otro tipo de competencia. Para los jóvenes leones machos que avanzaban en su camino hacia la madurez, la comida no solo significaba supervivencia, también era una medida de estatus dentro de una coalición que comenzaba a consolidarse. Al principio, todo se limitó a profundos gruñidos cuando dos individuos se acercaban a la misma porción de carne. Las miradas de vigilancia se cruzaban constantemente. Con cada minuto que pasaba, la tensión aumentaba. Un león macho de mayor tamaño intentó abrirse paso hasta la parte central del festín. El otro no estaba dispuesto a ceder. Después de muchos días vagando juntos por la sabana, era la primera vez que las ambiciones de ambos chocaban de manera directa. Un rugido resonó con fuerza. Los dos cuerpos se abalanzaron uno contra otro mientras el polvo se elevaba alrededor de la presa. Potentes golpes de sus patas delanteras impactaban una y otra vez. Sus pelajes se sacudían con cada choque mientras ambos intentaban expulsar al rival de su posición. Los demás leones machos se apartaron de inmediato. Ninguno intervino. Era un enfrentamiento en el que cada individuo debía demostrar su propia fortaleza. La lucha se volvió cada vez más intensa. Ambos giraban constantemente alrededor del otro, atacando y defendiendo al mismo tiempo. Sus rugidos roncos resonaban sobre la pradera, rompiendo la tranquilidad de una tierra sumergida bajo el calor abrasador. Entonces, llegó el momento decisivo. Un poderoso impacto en el costado hizo que el león macho más joven perdiera completamente el equilibrio.
Su cuerpo cayó pesadamente al suelo en medio de una nube de polvo que se levantó junto al cadáver de la presa. Durante unos breves segundos, todo pareció quedarse en silencio. El vencedor permaneció de pie sobre su rival caído. Su pecho subía y bajaba con fuerza después del combate, pero en lugar de continuar el ataque, lanzó un breve rugido y regresó al cadáver de la presa. Lentamente, el individuo derrotado volvió a ponerse de pie. Nuevos arañazos cubrían su cuerpo, pero la lección que acababa de recibir era más profunda que cualquier herida. En la sabana, no todas las batallas se libran entre depredadores y presas. A veces, los primeros desafíos que un león macho debe superar provienen de sus propios semejantes. Mientras el nuevo orden comenzaba a establecerse, el olor de la sangre seguía viajando con el viento. Y en algún punto del lejano horizonte, los primeros visitantes ya habían comenzado a fijarse en el festín que se desarrollaba sobre la pradera. El enfrentamiento entre los leones machos terminó rápidamente, se había establecido un orden temporal y la atención del grupo volvió a centrarse en la fuente de alimento que habían conseguido tras muchos días vagando por la sabana. Pero el olor de la sangre no solo atraía a los depredadores reunidos alrededor del festín, también se extendía silenciosamente con las corrientes de aire caliente, transportando una señal que innumerables criaturas siempre esperan detectar. En lo alto del cielo comenzaron a aparecer pequeños puntos oscuros. Al principio, eran solo unas cuantas siluetas aisladas. Poco después, su número fue aumentando a medida que los buitres llegaban desde distintas direcciones. Gracias a su aguda visión y a su capacidad para localizar cadáveres desde grandes distancias, pronto descubrieron que sobre la pradera había una valiosa fuente de alimento. Uno tras otro comenzaron a descender, describiendo amplios círculos en el cielo. Aún no podían acercarse, pero su presencia ya estaba enviando una señal familiar a través de toda la sabana. Los leones machos continuaban alimentándose, aunque cada vez estaban más alerta. Sabían que cada minuto aumentaba la posibilidad de que aparecieran nuevos competidores. Poco después, sonidos extraños comenzaron a llegar desde la distancia. Eran risas agudas e intermitentes que resonaban sobre la hierba seca bajo el intenso sol. Era un sonido que casi todos los habitantes de la sabana reconocían de inmediato. Una manada de hienas se dirigía hacia la fuente de alimento. A diferencia de la paciencia de los buitres, las hienas se acercaban con la confianza de quienes están acostumbrados a disputar cada oportunidad. Cambiaban constantemente de posición mientras observaban y buscaban cualquier señal de debilidad entre los jóvenes leones. La distancia entre ambos grupos comenzó a reducirse. Los leones machos se levantaron de inmediato del festín. Profundos rugidos resonaron mientras el grupo comenzaba a reunirse. Apenas unos minutos antes, habían estado enfrentándose entre ellos, pero ahora una amenaza común los obligaba a permanecer unidos. Para la manada de hienas, aquella era una oportunidad poco frecuente. Para los jóvenes leones machos, era otra prueba más en su camino hacia la madurez. Porque en la sabana africana, abatir una presa nunca significa el final de la historia. A veces, el verdadero desafío comienza cuando otros llegan para apoderarse de aquello que has conseguido después de entregar hasta la última gota de esfuerzo. Mientras el sol descendía lentamente sobre el horizonte africano, otro día lleno de desafíos llegaba a su fin en la sabana. Para los jóvenes leones machos, este viaje les había ofrecido mucho más que una comida o una victoria. Desde el fracaso ante la manada de búfalos africanos hasta la exitosa cacería y las intensas disputas que siguieron, cada experiencia contribuyó a fortalecer sus instintos y su voluntad de supervivencia.
La sabana nunca ha favorecido a nadie. Aquí, la fuerza debe ir acompañada de paciencia y el valor debe caminar junto a la experiencia. Bajo las antiguas leyes de la naturaleza, los jóvenes leones machos están aprendiendo poco a poco a convertirse en una verdadera coalición. Son más fuertes, están más unidos y conocen esta tierra mucho mejor que cuando comenzaron su travesía. Algunas personas creen que esta es la huella del Creador, quien colocó en el mundo salvaje los desafíos necesarios para moldear a cada criatura a su manera. Tal vez esa sea también la razón por la que la vida continúa fluyendo en estas tierras generación tras generación. Cada ser vivo cumple una función única, como una pieza que encaja dentro de un orden mucho más grande. Pero el viaje aún no ha terminado, porque más adelante les esperan enfrentamientos mayores, desafíos más duros y territorios que aún deben ser conquistados. En la sabana africana, todo rey debe comenzar alguna vez dando sus primeros pasos. En las vastas llanuras de África Oriental, una de las migraciones más extraordinarias del mundo salvaje está a punto de comenzar. Cientos de miles de hius se reúnen en enormes manadas que se extienden hasta perderse en el horizonte. Vista desde el aire, la multitud parece un río interminable que fluye lentamente a través del mar de hierba dorada de la sabana. Esta migración ocurre año tras año, siguiendo el ritmo constante de las lluvias y los cambios en la disponibilidad de alimento. Cuando los antiguos pastizales comienzan a secarse bajo el implacable calor africano, las manadas de mus continúan avanzando en busca de tierras más fértiles. Es un viaje que incontables generaciones han realizado mucho antes de que los seres humanos llegaran a estas tierras. Las crías permanecen cerca de sus madres en medio de la inmensa multitud. Los adultos observan constantemente su entorno, atentos a cualquier señal de peligro. Porque en la sabana africana cada paso puede conducir a un nuevo desafío. Después de muchos días de desplazamiento, la gigantesca migración finalmente alcanza uno de los obstáculos más peligrosos de toda la travesía. Frente a ellos se encuentra un amplio río cuyas aguas avanzan con fuerza bajo la luz del sol. Esta barrera natural separa a los hus de los verdes pastizales que se extienden al otro lado. Sin embargo, bajo esa superficie aparentemente tranquila se esconden depredadores pacientes. Los cocodrilos del Nilo permanecen inmóviles cerca de la orilla, casi completamente confundidos con las aguas turbias. Han esperado esta oportunidad durante mucho tiempo. Durante horas, los hus permanecen agrupados a lo largo de la ribera. Ningún individuo desea ser el primero en entrar al agua. La incertidumbre se extiende por toda la manada mientras miles de ojos permanecen fijos en el río. Entonces, de repente, un individuo se lanza al agua. En apenas unos segundos, toda la manada comienza a moverse como una gigantesca ola viviente. Miles de mius irrumpen al mismo tiempo en el río, creando uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza. El agua salpica en todas direcciones, mientras los animales luchan por superar la fuerte corriente. Las crías nadan muy cerca de los adultos para evitar ser arrastradas fuera del grupo. Es entonces cuando los cocodrilos comienzan a actuar. Desde las aguas turbias, enormes cabezas emergen repentinamente entre la multitud en movimiento. El río entero se convierte en una escena caótica mientras miles de criaturas luchan simultáneamente por su supervivencia. Pero la mayor fortaleza de los Im-Us no reside en cada individuo por separado. Su verdadera fuerza se encuentra en el número y en la unidad de toda la migración. Grupo tras grupo avanza sin detenerse, formando una corriente de vida casi imposible de detener.
Después de varios minutos de tensión, los primeros individuos finalmente alcanzan la orilla opuesta. Poco a poco, otros grupos continúan, llegando hasta que la mayor parte de la manada logra superar el obstáculo más peligroso de su viaje. Ante ellos se extienden ahora nuevos pastizales llenos de alimento y oportunidades para continuar la vida. Sin embargo, en la sabana africana, superar un desafío no significa que todos los peligros hayan terminado. Mientras los mus continúan avanzando hacia las nuevas praderas, otros ojos también siguen discretamente cada uno de sus movimientos. Entre las altas hierbas que se mecen con el viento, los depredadores más pacientes de la sabana ya han comenzado a prestar atención a esta inmensa migración. Los leones saben que donde existen grandes concentraciones de us, siempre hay oportunidades para una cacería exitosa. Y para muchos individuos de la migración, el cruce del río quizá haya sido apenas el comienzo de desafíos aún mayores. Tal vez esto también forme parte del maravilloso orden que muchos creen que el Creador estableció en la naturaleza, donde la vida, las pruebas y las oportunidades se entrelazan para mantener el equilibrio del mundo salvaje. En las interminables llanuras de África Oriental, el viaje de los Huns continúa, tal como ha ocurrido durante incontables generaciones. Dejando atrás a las manadas de Eus que continúan su interminable migración, la sabana africana revela una imagen completamente diferente. Bajo el inmenso cielo africano, enormes siluetas avanzan lentamente entre las praderas y los bosques dispersos. Se trata de los elefantes africanos, los animales terrestres más grandes que existen actualmente en la Tierra. Un macho adulto puede pesar varias toneladas y posee una fuerza que supera con creces la de la mayoría de los demás animales de la sabana. Desde la distancia, se desplazan con calma y serenidad como gigantes pacíficos de estas tierras. Sin embargo, detrás de esa apariencia tranquila se encuentra una de las especies más inteligentes y complejas del reino animal. Las manadas de elefantes africanos suelen estar lideradas por la hembra de mayor edad, una matriarca que ha acumulado experiencia a través de numerosas estaciones secas y generaciones de supervivencia. Su memoria permite que todo el grupo recuerde las valiosas fuentes de agua y las rutas más seguras a través de las vastas tierras de África Oriental. Durante la estación seca, esa capacidad se vuelve especialmente importante. Cuando los pequeños estanques comienzan a desaparecer bajo el intenso calor del sol, muchas especies deben desplazarse cada vez más lejos para encontrar agua. Las manadas de elefantes africanos también emprenden su propio viaje. Cruzan praderas áridas, bosques abiertos y amplios valles para llegar a las fuentes de agua que conocen desde hace generaciones. Durante el recorrido, las crías permanecen cuidadosamente protegidas en el centro de la manada. Los adultos observan constantemente su entorno, preparados para reaccionar ante cualquier amenaza. Para la mayoría de los depredadores de la sabana, un elefante africano adulto representa un adversario demasiado peligroso para atacar. Incluso los leones suelen evitar enfrentamientos directos con individuos adultos y saludables. Sin embargo, eso no significa que la vida de los elefantes esté libre de desafíos. Una tarde, mientras una manada se acercaba a una gran laguna en medio de la tierra reseca, la tensión apareció inesperadamente. A lo lejos, un macho adulto avanzaba hacia el lugar. Había alcanzado una de las etapas más vigorosas de su vida, cuando la fuerza y el instinto competitivo se encuentran en su punto más alto. El macho emitía profundos sonidos de baja frecuencia mientras se aproximaba al agua.
pero allí ya se encontraba otro macho adulto. Ambos reconocieron rápidamente la presencia de su rival. La distancia entre ellos comenzó a reducirse. Sus enormes orejas se desplegaron y los músculos se tensaron bajo la gruesa piel cubierta de polvo. El ambiente se volvió inusualmente silencioso. Entonces comenzó el enfrentamiento. Los dos gigantescos elefantes africanos chocaron en medio de la tierra seca. Sus colmillos impactaron entre sí, produciendo sonidos que resonaron a través de la sabana. Ambos utilizaron repetidamente el enorme peso de sus cuerpos para intentar empujar al adversario. El suelo parecía temblar bajo cada uno de sus pesados pasos. Nubes de polvo envolvieron la competencia entre aquellos dos gigantes. El enfrentamiento se prolongó durante varios minutos. Ninguno de los dos quería ceder ante su rival, pero poco a poco la diferencia de fuerza comenzó a hacerse evidente. Un poderoso empujón hizo que el macho más joven perdiera el equilibrio. Retrocedió varios pasos antes de poner fin al enfrentamiento. El vencedor no continuó la persecución. Permaneció inmóvil durante unos instantes y luego emitió una llamada que resonó por el vasto paisaje. Un nuevo orden había sido establecido sin necesidad de una lucha más prolongada. Para los elefantes africanos, la verdadera fortaleza no reside únicamente en la capacidad de combatir, sino también en saber cuándo detenerse. Mientras el sol descendía lentamente hacia el horizonte, la manada retomó su camino. Las crías avanzaban detrás de los adultos, a través de las praderas teñidas por los tonos dorados y anaranjados del atardecer. Tal vez esto también forme parte del maravilloso orden que muchos creen que el Creador estableció en la naturaleza, donde la fuerza siempre va acompañada de responsabilidad y la experiencia guía a las nuevas generaciones. En las inmensas tierras de África, las manadas de elefantes africanos continúan avanzando como lo han hecho durante miles de años, convirtiéndose en uno de los símbolos más grandiosos del mundo salvaje. Mientras el sol se oculta lentamente tras el horizonte africano, la oscuridad vuelve a extenderse suavemente sobre las vastas llanuras. Las manadas de leones continúan patrullando sus territorios. Los ñus siguen avanzando en busca de pastizales más verdes. Y los gigantes africanos, los elefantes, continúan su silencioso viaje por senderos que han sido recorridos y recordados durante generaciones. En esta tierra, cada día representa una nueva travesía. Algunas criaturas deben luchar para defender su territorio. Otras recorren grandes distancias en busca de agua y alimento. Mientras tanto, las crías siguen aprendiendo las primeras lecciones que las prepararán para la vida que les espera. La vida en la sabana nunca ha sido fácil. Sin embargo, son precisamente esos desafíos los que han forjado la fuerza, la capacidad de adaptación y las extraordinarias habilidades de supervivencia de los animales que habitan estas tierras. Desde las dramáticas cacerías de los leones, pasando por las inmensas migraciones de los cues, hasta los fuertes lazos que unen a las manadas de elefantes, todo contribuye a crear un retrato de la naturaleza en constante movimiento. Cada ser vivo desempeña un papel único dentro del ecosistema. Ya sea depredador o presa, fuerte o vulnerable, su presencia ayuda a mantener un equilibrio que ha perdurado a lo largo de innumerables generaciones. Quizás por eso muchas personas al contemplar el mundo salvaje perciben un orden más profundo detrás de cada acontecimiento. Algunos creen que se trata de una huella de Dios en su creación, donde todas las criaturas coexisten y prosperan de maneras distintas. Cuando cae la noche, los sonidos familiares de la sabana vuelven a escucharse.
El canto de los insectos, los llamados de las manadas en la distancia y los rugidos que resuenan en la oscuridad recuerdan que la vida aquí nunca se detiene por completo. En algún lugar entre el inmenso mar de hierba, los jóvenes leones continúan su camino hacia la madurez. Los ñus siguen avanzando. Los elefantes continúan guiando a las nuevas generaciones a través de los desafíos de esta tierra implacable. Y cuando el amanecer aparece al día siguiente, un nuevo capítulo comienza una vez más en este vasto continente. Nuevos encuentros, nuevos desafíos y nuevas oportunidades seguirán escribiendo la historia interminable de la naturaleza africana. A lo largo de miles de años, innumerables generaciones de animales han llegado y se han ido, pero el ritmo de la sabana continúa fluyendo sin descanso. Es un testimonio de la extraordinaria resiliencia de la naturaleza y de la asombrosa capacidad de adaptación desarrollada por sus habitantes con el paso del tiempo. Y quizá sea precisamente esa perseverancia la que despierta admiración en quienes observan el mundo salvaje. A pesar de los cambios constantes, la naturaleza continúa siguiendo leyes extraordinarias, como parte de un plan más amplio que la humanidad sigue tratando de comprender. La África salvaje, por lo tanto, no es solamente una tierra de depredadores y duras luchas por la supervivencia. También es una historia de crecimiento, adaptación, fortaleza y de la belleza de la vida en uno de los entornos naturales más impresionantes del planeta. Y esta historia continuará mientras las llanuras sigan recibiendo cada amanecer, mientras los ríos continúen atravesando estas tierras y mientras el llamado de la naturaleza siga resonando a través del horizonte infinito de África. Bienvenidos a hienas, los depredadores silenciosos y despiadados de la sabana africana. En el corazón de África, donde la naturaleza compone una sinfonía tan majestuosa como implacable, manadas de hienas deambulan en silencio, como si una mano invisible guiara cada uno de sus pasos. Buscan los últimos territorios fértiles antes de que la estación seca consuma toda esperanza. Cada paso lleva consigo una oración silenciosa, una plegaria por la supervivencia en una tierra donde la vida es más frágil que el viento. En ese mundo implacable, las crías crecen bajo la estricta protección de toda la manada. Nadie se queda atrás. Desde que permanecen ocultas en la madriguera, aprenden a acechar, esconderse y actuar como una sola unidad. Cada habilidad se transmite no solo mediante el ejemplo, sino también a través del instinto ancestral grabado en su sangre. Después de soportar innumerables estaciones secas sin misericordia, alcanzan la madurez y pasan a formar parte de la comunidad como si el destino ya estuviera escrito. No necesitan un líder que ruja para imponer su autoridad, porque en el silencio existe un orden que quizás solo Dios comprende plenamente. Su vínculo no nace de las palabras, sino de las batallas por la supervivencia que han enfrentado juntos. Tras el hambre y el peligro, la manada se fortalece. Ya no solo sobrevive, comienza a recuperar el territorio.
Los cadáveres de búfalos, antílopes e incluso de elefantes jóvenes ya no están fuera de su alcance. De ser simples sombras despreciadas, emergen como una nueva fuerza, fría, resistente y forjada por la dureza de la naturaleza. Una tarde sofocante, el olor de la sangre fresca se extiende con el viento. Un antílope acaba de caer bajo las garras de un grupo de depredadores. Ellas son las primeras en detectar el olor de la presa. Rápidas y eficientes, se acercan con una precisión casi perfecta. En un claro entre los matorrales, la manada de hienas se lanza sobre el cadáver mientras sus escalofriantes carcajadas resuenan por toda la pradera. Son famosas no por su fuerza individual, sino por su coordinación impecable, su extraordinaria resistencia y su formidable inteligencia colectiva. No son las dueñas absolutas de la cadena de depredadores, pero sí unas de las criaturas más resistentes. Nunca se rinden y nunca se separan. Su verdadera fuerza no reside en los colmillos ni en las garras, sino en la unión. Un lazo invisible que parece haber sido atado por Dios con la voluntad misma de sobrevivir. Cuando el ataque termina, un salto, un rugido y luego todo queda en silencio. Las hienas se retiran hacia el borde del pastizal, dejando atrás un campo teñido de sangre. Y una vez más, la sabana vuelve a quedar en silencio. Pero ese silencio no es el final, sino la pausa entre los movimientos de la sinfonía de la supervivencia que la naturaleza y quizá también Dios continúa escribiendo. Al retirarse, la manada de hienas no solo deja atrás el cadáver de la presa, sino también el control de ese territorio. No son los animales más poderosos de la cadena alimentaria, pero sí los más perseverantes. Su fuerza no proviene de garras afiladas, ni de una velocidad extraordinaria, sino de su capacidad de organización, su perseverancia y una inteligencia colectiva de una precisión asombrosa. Se comunican mediante decenas de sonidos distintos, desde sus agudas carcajadas hasta profundos aullidos, transmitiendo mensajes que recorren kilómetros a través del aire seco y caliente. Recuerdan cada montículo y cada arbusto, marcan su territorio, coordinan las cacerías y saben esperar el momento adecuado. Cada movimiento está cuidadosamente calculado. Su espíritu de cooperación, los roles bien definidos y una lealtad absoluta han transformado a unos animales antes despreciados en un grupo capaz de enfrentarse incluso a los depredadores más temidos. En un mundo donde la vida y la muerte luchan por cada aliento, las hienas sobreviven no porque sean invencibles, sino porque jamás permiten que la división las debilite, y en la naturaleza, esa es el arma más poderosa. Mientras toda la manada descansa entre los arbustos secos, saciada y en silencio por primera vez después de semanas siguiendo a los animales migratorios, África aún no conoce la verdadera calma. Respiran juntas bajo la suave brisa, creando un raro instante de paz, la imagen de una tranquilidad nacida del instinto, la cooperación y ese lazo invisible que quizá Dios mismo tejió entre criaturas que alguna vez fueron rechazadas. La estación seca comienza a llegar a su fin. En el cielo del oeste, densas nubes grises empiezan a reunirse, anunciando el inminente regreso de las primeras lluvias.
El viento cambia de dirección. Desde las grietas de la tierra reseca se eleva el aroma de la tierra húmeda, una fragancia ancestral que solo los verdaderos habitantes de la naturaleza salvaje pueden comprender. Un relámpago ilumina el horizonte, seguido por un trueno que retumba a través de la llanura, como una señal sagrada reservada para quienes nacieron de la tierra y crecieron entre los vientos. La naturaleza cambia y con ella todo el ecosistema comienza a transformarse. Antílopes, búfalos y cebras empiezan a abandonar las antiguas tierras. Allí ya solo quedan raíces secas y nubes de polvo rojo arrastradas por el viento. Forman largas filas, como un río viviente que fluye hacia el norte, donde la hierba tierna acaba de brotar tras las primeras lluvias de la temporada. Bajo una fina llovizna que apaga el espeso polvo, la manada de hienas también inicia silenciosamente su migración. No necesitan órdenes ni llamados. Leen las señales del cielo, el eco del trueno desde la dirección hacia la que corren, las presas y el viento que trae el aroma de una vida que vuelve a despertar. Los individuos que van al frente ya son adultos, de cuerpos robustos y pelaje oscuro, marcado por los años de supervivencia en las condiciones más duras. No necesitan cazar todos los días, simplemente siguen el rastro en silencio, esperando al más débil, al rezagado o al herido. La naturaleza siempre recompensa a quienes saben tener paciencia. La temporada de lluvias, la estación del renacimiento, hace que la vida brote desde cada nuevo tallo de hierba. El cielo se abre entre destellos de relámpagos. La lluvia cae con fuerza, y sobre esa sabana que vuelve a la vida, la manada de hienas ya no es la misma. Han cambiado, son más fuertes, más decididas y ahora late al mismo ritmo que la tierra renovada. Una silueta silenciosa avanza sin hacer ruido, pero sigue siendo una parte indispensable de la gran sinfonía de la naturaleza. La lluvia continúa durante varios días, ablandando la tierra agrietada, cubriendo de verde la llanura reseca y borrando el aliento abrasador de la estación seca. Entre los arbustos empapados, la manada encuentra un terreno elevado y protegido del viento, un lugar ideal para refugiarse y comenzar un nuevo capítulo. Allí, una de las hembras da a luz a su primera camada. Ya no es una simple nómada. Ahora es madre, un papel que nadie le enseñó, pero para el que su instinto la había preparado desde hacía mucho tiempo. Las crías crecen día tras día. Abren los ojos, dan sus primeros pasos inseguros y cuando el amanecer apenas ilumina la sabana, comienzan a salir de la madriguera impulsadas por una curiosidad innata por el mundo exterior. Una mañana temprano, cuando el sol aún no ha disipado la niebla nocturna, una cebra rezagada se adentra entre los matorrales que susurran después de la lluvia. Busca hierba fresca, sin darse cuenta de que ha entrado en un lugar donde el silencio es la señal de la muerte. Allí, entre los arbustos húmedos, la manada de hienas lleva mucho tiempo observándola. Cuando llega el momento, no necesitan comunicarse con aullidos. Basta una mirada, un leve movimiento. Entonces irrumpen desde todos los lados. La cebra entra en pánico y gira para escapar, pero todas las salidas ya están cerradas. Con cada paso que da, las hienas estrechan aún más el cerco. Una caída entre las raíces empapadas marca el final. En un instante, las hienas se abalanzan, hundiendo sus poderosas mandíbulas y acabando con ella de forma rápida y eficaz. No desperdician ni un segundo, no por crueldad, sino porque la supervivencia no deja espacio para la compasión.
medio del matorral, el sonido de la hierba desgarrada y la sangre cayendo sobre la tierra son el testimonio de la existencia de unas criaturas que durante mucho tiempo fueron despreciadas. Las hienas no sobreviven gracias a la suerte, sino a la estrategia, la unidad y una fortaleza que solo comprenden quienes han enfrentado el hambre y la oscuridad. Cuando el atardecer cae sobre la sabana, la manada busca descanso entre los arbustos bajos, donde aún permanece el olor a sangre de la cacería. Pero la sabana nunca duerme de verdad. Desde el borde de la llanura aparecen unas figuras esbeltas y veloces, una manada de perros salvajes africanos. No gruñen ni necesitan acercarse, simplemente permanecen allí como un desafío silencioso, y las hienas lo entienden. No quieren pelear, no hoy. Han librado demasiadas batallas, han comido lo suficiente y algunas aún llevan heridas recientes. Los perros salvajes, con su velocidad y una coordinación casi perfecta, no necesitan imponerse por la fuerza. Basta con sembrar la duda en su rival. Es una batalla que nunca comienza, pero que ya tiene un vencedor. Las hienas se levantan y se alejan en silencio del cadáver de la presa, sin rugidos y sin ofrecer resistencia. Dejan atrás una comida a medio terminar, pero conservan intacto su orgullo. La manada de perros salvajes irrumpe como el viento. No ríen, no aúllan, no celebran. Comen como si fuera lo más natural del mundo, como si la propia sabana hubiera asignado en silencio el papel de cada especie dentro de su implacable orden. Y cuando cae la noche, las hienas se sientan muy juntas bajo la sombra de los oscuros arbustos, sin una sola queja. En ese silencio vive una antigua lección de África. Nadie gana para siempre. Pero quien sabe retroceder un paso volverá mañana con más fuerza. Después de la temporada de lluvias, el alimento se vuelve más abundante y con ello también aumentan los encuentros entre depredadores. Los enfrentamientos con las leonas ya no giran en torno a restos en descomposición. Ahora son auténticos duelos de estrategia, largas disputas por el cuerpo de un antílope, un búfalo o cualquier presa recién abatida. Aquellas leonas conocen bien a la manada de hienas. Años atrás, siguieron a un viejo león que sembró el terror entre ellas. Son numerosas, poderosas y actúan con una coordinación impecable. Cada enfrentamiento es una apuesta entre la vida y la muerte. Cuando la manada de hienas encuentra un cadáver aún fresco, las leonas ya están allí, firmes como si fueran las dueñas de aquellas tierras. No se abalanzan de inmediato. Simplemente rugen y avanzan paso a paso, obligando a las hienas a retroceder. Las más jóvenes gruñen, pero la manada contiene el impulso. No es el momento de arriesgarlo todo. Unos días después, cuando el atardecer tiñe de rojo los arbustos, una figura familiar aparece cerca del refugio. Un viejo león, enorme, pero silencioso. El viento trae su olor, incluso antes de que su silueta sea visible. Uno de los centinelas huye de inmediato, lanzando una alarma que no necesita sonido. Toda la manada de hienas se dispersa al instante, reaccionando por puro instinto. La hembra dominante sale disparada como una flecha.
Entonces resuena un segundo rugido y otro león macho emerge entre la hierba alta. Nadie muere. Nadie vence. Excepto por un hecho. El viejo león, aquel que durante años sembró el miedo, termina retirándose. Por primera vez, aquel rey da media vuelta y huye, no por falta de fuerza, sino por miedo. Y esta vez no se marcha solo, sino escoltado, en la humillación. Cuando regresan al refugio, las hienas están cubiertas de barro, con el pelaje erizado y el cuerpo lleno de rasguños. Pero su espíritu permanece intacto, ninguna se ha rendido. Las crías lamen las heridas unas de otras, sin una sola queja y sin culpar a nadie. Es precisamente en ese silencio donde resuena una lección más poderosa que cualquier rugido. Para sobrevivir no hace falta gritar, solo negarse a rendirse. Cuando la noche envuelve la sabana y el atardecer no es más que una delgada franja de fuego en el horizonte, las hienas se acurrucan unas junto a otras. Su respiración se mezcla con el viento, silenciosa pero firme. No hay escenas grandiosas. No necesitan gloria. Solo queda una voluntad silenciosa, resistiendo frente a una oscuridad interminable. Mientras la noche termina de cubrir la sabana, la manada de hienas desaparece en silencio tras los arbustos bajos. Sus roncas carcajadas, que antes resonaban por toda la sabana, se desvanecen poco a poco en la inmensidad del silencio. Solo queda la suave brisa recorriendo los pastizales cubiertos de rocío y algunos buitres que aún esperan pacientemente junto a los restos de la presa. Pero en África, el silencio nunca significa el final. Cuando un depredador se marcha, otro ya ha comenzado su camino. Sobre las inmensas llanuras que se extienden hasta el horizonte, donde los primeros rayos del sol atraviesan la neblina, pequeñas siluetas avanzan en silencio. Es una manada de perros salvajes africanos. No poseen el enorme tamaño de los leones, tampoco las poderosas mandíbulas y la extraordinaria fuerza de mordida de las hienas. Ni siquiera cuentan con la velocidad explosiva del guepardo. A simple vista, parecen apenas perros delgados, de largas patas, pecho estrecho y cuerpo esbelto. Sin embargo, son precisamente esas características las que fueron moldeadas para soportar largas persecuciones de varios kilómetros bajo el calor implacable de la sabana. Su pelaje combina manchas negras, amarillas, marrones y blancas, distribuidas de forma completamente irregular por todo el cuerpo. No existen dos individuos con el mismo patrón. Cada uno posee una especie de huella dactilar única, que permite a los miembros de la manada reconocerse incluso cuando corren a toda velocidad entre el inmenso mar de hierba. Lo que más destaca son sus grandes orejas redondeadas, siempre erguidas. Pueden girarlas en distintas direcciones para captar hasta el sonido más tenue. Unas suaves pisadas entre la hierba, el crujido de una rama o la llamada de otro miembro de la manada a gran distancia no escapan a su extraordinaria capacidad auditiva. Combinados con un olfato excepcional y una excelente visión diurna,
Estos sentidos permiten a los perros salvajes detectar a sus presas mucho antes de iniciar el acercamiento. Cuando se desplazan, la manada casi nunca hace ruidos fuertes, no necesitan rugidos para demostrar su autoridad. Un movimiento de la cola, un ligero roce de hocicos, unos breves silbidos o pequeños gestos corporales bastan para transmitir cada orden. Su comunicación es constante, pero prácticamente invisible para el resto de los animales. Dentro de la manada, cada individuo cumple una función específica. Solo la pareja dominante se reproduce, pero la crianza de la siguiente generación es responsabilidad de todo el grupo. Los adultos se turnan para vigilar el refugio y proteger a los cachorros de águilas, leopardos o hienas. Después de cada cacería, suelen tragar grandes trozos de carne y regresar a la madriguera para regurgitar el alimento y alimentar tanto a los cachorros como a los individuos que no pudieron participar en la caza. Es uno de los pocos depredadores en los que compartir el alimento es una conducta tan frecuente. Esa solidaridad constituye también la base de su extraordinaria capacidad para cazar. Los investigadores han documentado que el perro salvaje africano posee una de las tasas de éxito más altas entre los depredadores del continente. No porque sea más fuerte que los demás, sino porque toda la manada funciona como un solo organismo. Cada individuo sabe exactamente cuándo acelerar, cuándo cambiar de dirección y cuándo ceder el lugar a otro compañero. Más adelante, una manada de gnus avanza lentamente hacia los nuevos pastizales que brotaron después de las primeras lluvias de la temporada. Los perros salvajes no se lanzan de inmediato. Se dispersan, observan con paciencia y esperan a que una cría o un individuo rezagado quede vulnerable. Cuando llega el momento oportuno, toda la manada acelera al mismo tiempo. La persecución dura apenas unos minutos antes de que la presa quede completamente agotada. La comida debe terminar rápidamente, porque en cualquier momento pueden aparecer hienas o leones para arrebatarles el botín. Para los perros salvajes, la cacería nunca ha sido la parte más difícil del día. Mucho más complicado es conservar la presa el tiempo suficiente para que toda la manada pueda alimentarse. En la sabana africana, rara vez ocupan el nivel más alto de la cadena alimentaria. Una numerosa manada de hienas puede adueñarse fácilmente de una presa recién capturada. Basta un solo rugido de un león para obligar a toda la manada a retirarse. Por eso la velocidad no solo les permite derribar a la presa, sino también determina si lograrán terminar de comer antes de que lleguen depredadores más poderosos. Aún así, pese a todos esos peligros, los perros salvajes continúan recorriendo la sabana día tras día. No defienden su territorio mediante una fuerza abrumadora, sino gracias a su resistencia, su disciplina y un espíritu de cooperación poco común en el reino animal. Precisamente esas cualidades han permitido que este depredador, aparentemente pequeño, sobreviva durante miles de generaciones en uno de los ecosistemas más hostiles del planeta. El sol asciende lentamente en el cielo,
mientras la humedad que dejaron las primeras lluvias comienza a disiparse sobre las extensas praderas. Por toda la sabana, los animales retoman una vez más el ciclo habitual de la vida, mientras los antílopes pastan tranquilamente y las cebras avanzan hacia las fuentes de agua. Entre los bajos arbustos de acacia aparece silenciosamente un grupo de facóqueros. Caminan en pequeños grupos con la cabeza siempre inclinada hacia el suelo. Sus largos y fuertes hocicos remueven constantemente la tierra blanda, levantando la hierba seca para buscar tubérculos, raíces, hongos, lombrices y una gran variedad de insectos ocultos bajo la superficie. Gracias a su extraordinario sentido del olfato, los facóqueros pueden detectar alimento enterrado a varias decenas de centímetros bajo tierra, lo que los convierte en unos de los animales más eficientes buscando comida en la sabana. Sus colmillos curvos que sobresalen a ambos lados del rostro son su rasgo más característico. En los machos adultos pueden alcanzar varias decenas de centímetros de longitud, lo bastante afilados como para defenderse de leones, leopardos o hienas cuando no les queda otra salida. Sin embargo, esos colmillos no sirven únicamente para defenderse. Cada día también funcionan como herramientas naturales para excavar la tierra endurecida, romper termiteros y desenterrar alimento oculto bajo la superficie. A pesar de su cuerpo robusto y sus patas relativamente cortas, los facóqueros son atletas sorprendentemente ágiles. Cuando detectan un peligro, pueden acelerar de forma repentina y correr a más de 40 kilómetros por hora. Su cola erguida, como una pequeña bandera, permite que las crías sigan fácilmente a su madre mientras toda la familia atraviesa la hierba alta. Durante la mayor parte del día, los facóqueros se dedican a buscar alimento y a encontrar charcos de barro donde revolcarse. Esa gruesa capa de barro no solo ayuda a refrescar su cuerpo bajo el intenso sol africano, sino que también forma una protección natural contra las picaduras de insectos y alivia las heridas causadas por los espinos. Sin embargo, ni siquiera el barro puede detener por completo a las garrapatas, las pulgas y otros pequeños parásitos. Estos se adhieren alrededor del cuello, detrás de las orejas y sobre los hombros de los facóqueros, alimentándose de su sangre y transmitiendo enfermedades potencialmente peligrosas. Afortunadamente, los facóqueros no enfrentan este problema solos. Desde un árbol cercano, una mangosta rayada se acerca tranquilamente. Sin mostrar el menor temor, salta directamente sobre el lomo de una hembra que descansa inmóvil. Con su largo hocico y sus ágiles patas delanteras, la mangosta busca cuidadosamente cada garrapata escondida entre el áspero pelaje y la devora de inmediato. Lo más sorprendente es que el facóquero apenas reacciona. Sigue escarbando el suelo o permanece quieto, permitiendo que su pequeño compañero continúe con su labor. Para la mangosta, las garrapatas y otros parásitos representan una fuente de alimento abundante y altamente nutritiva. Para el facóquero, eliminar cientos de parásitos cada día reduce el riesgo de enfermedades, evita la pérdida de sangre y le permite ahorrar una cantidad considerable de energía. Este es uno de los ejemplos más fascinantes de simbiosis en la sabana africana. Sin competencia ni conflicto, ambas especies obtienen beneficios gracias a la presencia de la otra. En un ecosistema conocido por sus implacables persecuciones y luchas por la supervivencia, colaboraciones silenciosas como esta ayudan a mantener el delicado equilibrio de la naturaleza, donde cada especie desempeña un papel único dentro del gran mosaico de la vida.
Mientras el sol desaparece lentamente tras el horizonte, los últimos rayos de luz ceden finalmente el paso a la noche que envuelve toda la sabana. Después de un largo día de cacerías, búsquedas de alimento e innumerables encuentros, la naturaleza parece recuperar una vez más su calma habitual. La manada de hienas desaparece silenciosamente en la oscuridad. Los perros salvajes regresan a su refugio tras una cacería exitosa. Más lejos, los facóqueros continúan escarbando la tierra, mientras las mangostas siguen realizando discretamente su trabajo. Cada especie sobrevive a su manera, pero todas contribuyen a mantener en funcionamiento la inmensa maquinaria de la naturaleza. En la sabana africana, ningún ser vivo existe realmente de forma aislada. Desde los depredadores y los herbívoros hasta las más discretas relaciones simbióticas, todos forman parte de un eslabón indispensable del ecosistema. Es precisamente ese delicado equilibrio el que ha sostenido la vida, una estación seca tras otra, una temporada de lluvias tras otra. Y cuando la noche vuelve a cubrir esta inmensa tierra, un nuevo capítulo de la naturaleza llega a su fin. Pero con el amanecer del día siguiente, nuevas historias de supervivencia volverán a escribirse sobre la sabana africana.